Buenas, bienvenido a Internoface. Vamos a ver esta segunda parte de endocarditis, en donde tocaremos lo que son las características clínicas, diagnóstico y tratamiento. Si quieres ver definición, fisiopatología, factores de riesgo y patógenos, te invito a ver la primera parte de este video. Entonces, vamos a comenzar con características clínicas que tenemos síntomas constitucionales, manifestaciones cardíacas y manifestaciones extracardíacas. Los síntomas constitucionales, pues del que te tienes que acordar sí o sí, es la fiebre, la que está presente en toda infección. Entonces la fiebre se encuentra en el 90% de los pacientes con endocarditis infecciosa. También síntomas más inespecíficos como malestar general, pérdida de peso, sudores nocturnos, que a estos se le conocen como síntomas B. También disnea, tos, dolor torácico y artralgias y mialgias. En las manifestaciones cardíacas de las que te tienes que acordar es que el paciente va a presentar un nuevo soplo. Esto se encuentra en el 85% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, un paciente con fiebre y con nuevo soplo, sobre todo que sea usuario de drogas endovenosas o todos los factores de riesgo que vimos en el video anterior, te hace pensar de una endocarditis infecciosa. Estos nuevos soplos va a depender de la válvula afectada. Entonces, si el paciente presenta, por ejemplo, una insuficiencia de la válvula mitral, va a presentar un soplo sistólico en el foco mitral. O si el paciente presenta una insuficiencia en la válvula aórtica, va a presentar un soplo en lo que es el foco aórtico. O si el paciente presenta una insuficiencia en el foco tricuspidio, ya sea porque es un usuario de drogas endovenosas y está infectado por Staphylococcus aureus, va a presentar un soplo sistólico en el foco tricuspidio. Entonces, ya para acordarnos de lo que son las manifestaciones extracardíacas, la mnemotecnia que vamos a utilizar va a ser F. Bro, se murió Jane. Jane es una personaje de una serie muy famosa que es Breaking Bad. Y pues ella está muerta. Entonces, para acordarnos de esto, utilizamos esta mnemotecnia. F. Bro, se murió Jane. En donde la F va a hacer referencia a la fiebre. Recordemos que se encuentra en el 90% de los pacientes. La R va a hacer referencia a las manchas de Rode, ya vamos a ver qué es. La O hace referencia a los nódulos de Osler. La S a un soplo nuevo. La J a Janeway. La A a anemia. N a uñas en astilla. A la N le añades un palito arriba y son uñas en astilla. Y a la E el embolismo. Listo. Entonces, ¿qué son las manchas de Rode? Las manchas de Rode son unas hemorragias a nivel de la retina, unas hemorragias retinianas que son redondas con círculos o centros pálidos. ¿Sí? Son estas manchas que observamos aquí, estas manchas de Rode a nivel de la retina, que son hemorragias. Tenemos otros que son los nódulos de Osler, que estos nódulos de Osler son unos nódulos dolorosos que se encuentran en las yemas de los dedos, en las palmas, como observamos aquí en la yema de los dedos, en las palmas o en las plantas de los pies, y que son inmunocomplejos. Es decir, el paciente, como tiene una bacteremia, estas bacterias tienen unos antígenos. Estos antígenos van a ser presentados por las células presentadoras de antígeno y van a generar anticuerpos, las células plasmáticas. Entonces, estos anticuerpos van a llegar con el antígeno y van a formar un complejo antígeno-anticuerpo. Y a esto se le denomina inmunocomplejo. Entonces, este inmunocomplejo se va a depositar a nivel de estos lugares donde te mencioné, en las yemas de los dedos, en las palmas y en las plantas de los pies. Y van a generar esta manifestación clínica, los nódulos de Osler. Ya hay otros como las lesiones de Janeway. Estas son las lesiones de Janeway, que básicamente son unas máculas que se encuentran a nivel de las palmas y las plantas, que lo que son es que son unas eritemas que son no dolorosos y que son microabscesos con infiltración capilar neutrofílica. Si son neutrófilos que se depositan a nivel de aquí, de estos microabscesos que se forman, y se forma esta manifestación clínica. Y lo que son las uñas en astilla o las hemorragias en astilla son unas manifestaciones que se ven como unas hemorragias a nivel de las uñas que tienen como este aspecto,
como si fuera una astilla, que son microhemorragias. Listo. También hay una manifestación extracardíaca que es el embolismo. Recordemos que cuando un paciente tiene una endocarditis infecciosa, este es mi corazón, supongamos, una endocarditis infecciosa, van a haber émbolos sépticos que van a ir a nivel de la circulación sistémica y van a afectar a múltiples órganos. Uno de los órganos que van a afectar va a ser el sistema nervioso central, causando abscesos a nivel de este sistema. El sistema nervioso central, también a nivel pulmonar, causando neumonías necrotizantes, abscesos pulmonares. También va a causar abscesos hepáticos o abscesos en el vaso y abscesos en múltiples órganos. Entonces, estas serían como las manifestaciones clínicas. Para que te acuerdes, F. se murió Jane. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico. Y el diagnóstico, la piedra angular para el diagnóstico de endocarditis infecciosa va a ser 1. el ecocardiograma y 2. el hemocultivo. Es decir, estas dos métodos diagnósticos me van a servir para diagnosticar una endocarditis infecciosa. El ecocardiograma puede ser un ecocardiograma transtorácico o puede ser un ecocardiograma transesofágico. El transesofágico tiene mejor sensibilidad, sin embargo puedes utilizar ambos. Ambos tienen una muy buena especificidad. Los hemocultivos, vamos a utilizar 3 hemocultivos en 3 diferentes sitios. Y ya lo que es otros métodos diagnósticos, podemos utilizar también para apoyarnos un ecocardiograma, un hemograma para ver esta respuesta inflamatoria que tiene el paciente. Podemos utilizar imágenes adicionales si sospechamos de abscesos, como por ejemplo una radiografía de tórax para un paciente que tiene una neumonía necrotizante por Staphylococcus aureus, que sea usuario de drogas endovenosas, o una ecografía abdominal. Para un paciente que sospechemos que tenga un absceso a nivel hepático o a nivel del vaso, o una resonancia o una tomografía para evaluar que el paciente tenga un absceso a nivel del sistema nervioso central. Ya si aislamos en nuestro hemocultivo un Streptococcus galolicticus, que es este de acá, recordemos que en el primer video vimos que el Streptococcus galolicticus se relaciona mucho a CA de colon. Entonces tenemos que mandarle una colonoscopia. Ya una vez que le hicimos los estudios a nuestro paciente, el ecocardiograma y el hemocultivo, vamos a hacer unos criterios de Duke. Estos criterios son criterios diagnósticos. Entonces, los criterios de Duke tenemos criterios mayores y tenemos criterios menores. Estos criterios mayores nos vamos a basar en el hemocultivo y en los hallazgos ecocardiográficos. Entonces, si el hemocultivo dio positivo para organismos típicos de endocarditis, como estos que observamos acá, y encontramos hallazgos ecocardiográficos característicos de la endocarditis infecciosa, diagnosticamos endocarditis infecciosa. También hay unos criterios menores, como por ejemplo condiciones predisponentes, ya sean anomalías cardíacas subyacentes o el uso de drogas endovenosas, también los pacientes que tengan fiebres o estas manifestaciones extrapulmonares de la F. se murió Jane, o fenómenos inmunológicos y pues otros criterios. Nosotros vamos a categorizarlo en diagnóstico. Entonces, si mi paciente presentó 2 criterios mayores, es decir, tuvo un hemocultivo positivo, o sea, los hemocultivos dieron positivos, que sean dos hemocultivos positivos, que sean separados, y que el paciente tiene hallazgos ecocardiográficos característicos de endocarditis infecciosa, diagnosticamos endocarditis infecciosa. O si el paciente tiene un criterio mayor y 3 menores, por ejemplo, hemocultivos positivos y tiene fiebre, manifestaciones extra cardíacas y una condición predisponente, diagnosticamos endocarditis infecciosa. O que tenga 5 criterios menores, y así sería nuestro diagnóstico. Ya cuando vamos a hablar de la gestión inicial, pues los pacientes que tengan una endocarditis aguda, recordemos que esta endocarditis aguda se relaciona mucho a lo que es la sepsis. Entonces tenemos que manejar la sepsis y hacerle un enfoque de ABCD. Tenemos que hacer interconsulta con infectología, cardiología y cirugía si es necesario.
e iniciar antibiótico terapia. Primero lo que vamos a hacer es hacer los hemocultivos. Le hacemos los hemocultivos a los pacientes e iniciamos una terapia empírica. Después que nos llegan los resultados de los hemocultivos, ahí sí cambiamos a una terapia dirigida al patógeno que está causando la endocarditis infecciosa. También tenemos que tratar lo que son las condiciones, por ejemplo, una falla cardíaca o un bloqueo auriculoventricular, y tratar causas, por ejemplo, si el paciente está teniendo una endocarditis infecciosa secundario a un catéter que esté infectado, pues extraerle su catéter. La antibiótico-terapia, como te mencionaba, va a depender si es de válvula nativa o válvula protésica, y a ambos vamos a tener un manejo de terapia empírica esperando los resultados del hemocultivo, y una vez que nos llegan los resultados del hemocultivo pasamos a la terapia dirigida. Listo. Entonces, en la válvula nativa, la terapia empírica, la primera opción que tenemos va a ser vancomicina, que me cubre el Staphylococcus aureus metilicino sensible, ceftriaxona y gentamicina. Y una alternativa podría ser la daptomicina por la vancomicina. Ya cuando pasamos a una terapia dirigida, pues va a depender, va a ser cuando nos llegue el resultado del hemocultivo. Entonces, una vez nos llegue el resultado del hemocultivo y encontramos cuál es el patógeno causal de la endocarditis infecciosa, si es Staphylococcus aureus, vamos a ver si es meticilino sensible o meticilino resistente. Si es meticilino sensible, vamos a utilizar una penicilina antiestafilocóquica, es decir, una oxacilina me sirve. Y si no, si es MRSA, vamos a utilizar la vancomicina. Ya para los estreptococos vamos a ver si es sensible o resistente, y si es sensible vamos a utilizar una penicilina más un aminoglucósido, y si es resistente una penicilina o ceftriaxona más aminoglucósido. Ya para los enterococos vamos a utilizar ampicilina más ceftriaxona, y para el ASEC, que es un gran negativo, vamos a utilizar la ceftriaxona más gentamicina. Cuando es de válvula protésica, la terapia empírica se va a basar en vancomicina más gentamicina. O sea, va a ser igual que la terapia empírica de una válvula nativa, pero además le vamos a añadir su rifampicina. Sí, esto es lo que le vamos a añadir a una válvula protésica. Y la terapia dirigida, ya una vez que nos llega el hemocultivo, el resultado, a los pacientes que tengan Staphylococcus, si tiene meticilino sensible, oxacilina, y le añadimos su rifampicina. Y para el MRSA va a ser lo mismo, vancomicina más gentamicina, y le añadimos su rifampicina. ¿Sí? O sea, va a ser muy similar a lo que es el manejo empírico. Ya el estreptococo, el enterococo y el ASEC va a ser exactamente igual a como manejamos una endocarditis válvula nativa. Listo, entonces una vez vimos esto, vamos a responder las preguntas que vimos en el primer video, que son estas de acá. Listo. Entonces la primera pregunta que nos dice: un hombre de 51 años acude al servicio de urgencias debido a una historia de 3 días de disnea, fiebre y escalofríos. No tiene antecedentes de enfermedad grave, su temperatura es de 39,5 grados Celsius, al examen físico muestra un soplo sistólico en el vértice que se irradia a la axila, es decir, en un foco mitral, y se escuchan crepitantes en ambos campos pulmonares inferiores. Al examen de las extremidades muestran varias máculas eritematosas que no palidecen en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. El examen histopatológico de estas máculas es más probable que muestre cuál de los siguientes. Entonces, si nos ponemos a ver el caso, el paciente presenta un cuadro agudo consistente a disnea, fiebre, escalofríos. Además de esto, tiene un nuevo soplo. ¿Sí? Recordemos que yo les comentaba que cuando el paciente presentaba un nuevo soplo, son una de las características que te hacen pensar de que puede tener una endocarditis en foco mitral. Y vemos que tiene unas máculas. Estas máculas eritematosas son unas lesiones que son las lesiones de Janeway. Las lesiones de Janeway. Estas lesiones de Janeway, recordemos que son básicamente unos microabscesos con una infiltración de neutrófilos. Entonces vamos a ver las respuestas. Tenemos la A, son rotura de la pared capilar por formación de trombos de fibrina. No. Microabscesos con infiltración de neutrófilos. Sí. Y pues ya nos intentamos leer las demás preguntas. ¿Sí?
O sea, estas quedan descartadas. Listo. Entonces la respuesta correcta en este caso era la respuesta B. Esta era la correcta. Listo. Listo. Un hombre de 62 años acude al médico por un historial de un mes de fiebre, malestar general y erupción cutánea. Ha tenido pérdida de peso durante este periodo, no fuma, no bebe alcohol ni usa drogas ilícitas. Él parece pálido, esto no habla de anemia, su temperatura es de 39,1, el pulso es de 110 y presión arterial de 140 sobre 85 milímetros de mercurio. Al examen físico muestra unas máculas eritematosas no dolorosas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Se muestra una fotografía de una de las uñas y el examen microscópico de la lesión de la uña es más probable que muestre cuál de los siguientes. Recordamos que estos son unas microhemorragias que ocurren a nivel de las uñas. Entonces, que aquí básicamente van a haber como unos émbolos sépticos. Entonces la respuesta correcta en este caso sería la D. Listo. Entonces, si nos ponemos a ver, este paciente presenta un mes, es decir, una subaguda, una endocarditis subaguda, consistente a fiebre, malestar general, erupción cutánea, tiene síntomas constitucionales como pérdida de peso, parece pálido, es decir, que tiene anemia, tiene taquicardia, hipertensión y estas máculas eritematosas me hacen pensar de unas lesiones de Janeway que son no dolorosas. Y listo, ese sería como el caso clínico. Ya lo que es el tercer caso son 3 semanas después de someterse a una resección transureteral de próstata por hiperplasia prostática benigna. Un hombre de 70 años presenta fiebre, malestar general y dolor en las extremidades. Al examen físico muestra petequias subunguiales y pápulas rojas dolorosas en los dedos de manos y pies. En la auscultación torácica se escucha un nuevo soplo sistólico, se muestra una fotomicrografía en tinción de Gram de aislado de hemocultivos y el organismo no causa hemólisis en agar de sangre. La adición de pirrolidonil beta-naftilamida da a las colonias de bacterianas un color rojo cereza. ¿Cuál de las siguientes es el organismo causal más probable? Entonces vamos a ver. Entonces tenemos a un paciente que tiene 3 semanas, ¿sí? O sea, es algo subagudo y pues se sometió anteriormente a una resección transureteral de próstata. Listo. Entonces tuvo una cirugía geniturinaria. El hombre tiene 70 años, entonces un factor de riesgo, ser hombre, tener más de 60 años, presenta fiebre, malestar general, ¿sí? Dolor en las extremidades. Y vemos que tiene varias petequias subunguiales, esto me habla de hemorragias en astilla, unas pápulas rojas dolorosas en las manos, esto me habla de unos nódulos de Osler que son dolorosas. Tiene un nuevo soplo y me dice que es una tinción de Gram. Entonces si la vemos, el paciente es Gram positivo porque se tiñe de moradito, 1. Y 2, fíjate que tienen como, bueno, algunos tienen esta forma como redondita, como te comentaba, un coco Gram positivo y algunos tienen como esa forma de bastón. Entonces no puedo saber cuál. Pero me habla de que es un coco Gram positivo. Además de esto, me dice que el organismo no hace hemólisis en agar de sangre. Esto me quiere decir que es un gamma hemolítico. ¿Sí? Esto ya me está guiando a una u otro patógeno. Y mira que no es necesario ni siquiera saberse esto. Ya con esto ya podemos responder esta pregunta con todo los conocimientos a lo que hemos llegado. Entonces 1 es un Gram positivo. Es un Gram positivo. Entonces aquí pues dejamos todos. Y es un gamma hemolítico. Entonces aquí básicamente me está dejando 1 el Streptococcus galolícticus y 2 el enterococo, ¿sí? Y pues bueno, miremos que se relaciona mucho a lo que es un procedimiento geniturinario. Y el Streptococcus galolíticus se relaciona a CA de colon. Este paciente no presentaba CA de colon. Entonces la respuesta correcta en este caso sería la respuesta B, ¿sí? Entonces espero que te haya gustado el video de hoy. Si fue así, dale like, suscríbete y nos vemos en otro video. Muchas gracias.